Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Carlos Cravioto, quien viene a hablarnos precisamente de este estreno que es Bella y Bestias. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas Buenos gracias. días, ¿cómo esta estás? serie, Bella y Bestias. Esta serie Bella y Bestias. Que está a punto de estrenarse, ¿verdad? Ya se estrenó. Ajá. El que está a punto de estrenar es mi personaje, que empieza hoy lunes. Cuéntanos sobre sobre esta serie. ¿De qué habla? ¿De qué narra? Es una chava que es Esmeralda Pimentel, que se llama Isabela León. Le matan a su familia y ella se va y se prepara en artes marciales mixtas. Regresa a México teniendo una lista de quiénes fueron los que asesinaron a su familia y regresa buscando venganza. ¿Qué tal? Oye, ¿cómo es? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué asesinan a la familia de esta mujer? Hay un grupo entre políticos, gente poderosa del país, que son 7 bestias. Y los papás de Isabela León les estorban para seguir creando poder. Entonces, pues, los eliminan y ella alcanza a ver cuando los matan y encuentra un video donde estas bestias están reunidas diciendo vamos a eliminar a sus papás. Entonces queda huérfana, se va a Estados Unidos y ya cuando regresa hecha una mujer y utiliza el poder de la seducción, de que es una mujer muy guapa y fuerte para ir tras ellos. ¿Tu personaje? Tobías trabaja con Paco de la O, que es una de las bestias. Y él empieza siendo un piloto. Me gustó mucho ese personaje porque empieza siendo un piloto, vive su vida normal. Y de repente le dicen, oye, tienes que transportar esto. Y pues tiene gastos, tiene todo. Entonces dice, ok, va. Y se empieza a meter. Le matan a una de las bestias que era su primer jefe y luego se va a buscar como respaldo con otro y se empieza a meter hasta que ya empieza a asesinar y dices, y él llega un momento donde dice, yo no quería hacer esto, la vida me llevó. Entonces se me hace como un reflejo de muchas cosas en la sociedad donde dices, yo no quería hacer esto, pero el día a día me fue orillando a. ¿Por dónde se estás transmitiendo? Canal 5, 10:30 de la noche. Oye, ahora por otro lado, algo que hablamos de la Capilla Sixtina. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es? Noches de la Sixtina, la obra de teatro que lleva 2 años de gira con la Capilla Sixtina. Ahora nos vamos a San Luis Potosí. Cuéntanos, ¿cuál es la narrativa? ¿De qué manera se va llevando todo esto? Bueno, la obra es como la experiencia VIP que tiene la Capilla Sixtina y te mostramos cómo fue que Miguel Ángel pintó los frescos de la capilla y qué significa cada pintura. ¿Y ahorita van a estar haciendo temporada en la Ciudad de México o van a ser pura gira? Estuvimos hace 2 años aquí en México y ahorita nos toca, llevamos 2 años de gira también y vamos a San Luis ahorita. Van a ir a San Luis Potosí. Pues muchísimas gracias, Carlos. No, muchas gracias. Te agradezco en el alma y que la gente no se pierda Bella y Bestias, que ya se está transmitiendo por Canal 5. Y pongan ahí #Tobías. Eso, gracias. Muchas gracias, te agradezco en el alma. Y bien, mientras tanto te regreso las cámaras y los micrófonos. Son todos tuyos, Eduardo.